Una sociedad parasimpática. Releemos la contingencia desde una mirada neuropedagógica inclusiva y con pensamiento crítico. Hola, bienvenidos todos y todas nuevamente aquí a una sociedad parasimpática. Marce, ¿cómo estás? Hola, hola Felipe, ¿bien y tú? Muy bien. ¿Cómo están todos? Ojalá muy bien en sus casas. Yo pregunto cómo están, como si me fueran a responder en vivo, pero es una tremenda alegría poder estar aquí en este nuevo capítulo y estoy segura de que quienes nos están siguiendo es porque les está sirviendo todo lo que hablamos, así que estoy muy contenta. Oye, una gran idea, quizás podríamos plantear ahí a ver si nos dejan en los comentarios si quieren participar como audiencia aquí en vivo o si nos piden en vivo podríamos Hacer un planificar live. algo entretenido. ¿Sí? Qué De todas buena, maneras. qué buena. Estoy disponible. Feliz. Bueno, Buena idea. Bueno, Marce, siguiendo con nuestra sociedad y construyendo y cambiando el mundo un cerebro a la vez, hoy día vamos a partir con un tema que es complejo pero que está en la palestra eh, y que tiene que ver con el sistema nervioso y cómo lo enfrentamos, la violencia. Y nuestro capítulo lo hemos nombrado, no hay sistema nervioso que aguante tanta violencia. Así es, así es. Y es verdad en todo caso. Un sistema nervioso que tiene que aguantar o vivir violencia es un sistema nervioso que se enferma. Exacto. La violencia, mira, hay múltiples formas de abordarla. Es complejo en un capítulo de 30 minutos hablar de la violencia como algo... Tendríamos que empezar a hablar de la violencia, los tipos de violencia. Pero en este caso te voy a contar que nuestro cerebro humano, lamentablemente, o sea, afortunada por un lado, pero lamentablemente está estructurado para sobrevivir, no para razonar objetivamente. Por lo tanto, cuando nosotros estamos insertos en una cultura en la que la violencia está validada, eh, nuestro cerebro va registrando eso y lamentablemente se va convirtiendo en una respuesta automática. ¿Ok? Claro. Mira, en términos generales, violencia hay que distinguirlo de agresividad y ahí quisiera dar el comienzo. La agresividad es una capacidad evolutiva, es un mecanismo adaptativo. La agresividad es la emoción que surge, ¿ok? La violencia, que es usar la fuerza para conseguir una finalidad o someter a otro, lo vamos a abordar más como un fenómeno social, ¿ok? Me parece que de esa manera puede ser más sencillo hacer la distinción, ¿ok? Claro, porque de eso tenemos hartos ejemplos y día a día los vemos, especialmente, no sé si usted a veces tiene la posibilidad de ver los matinales, Oh, que sí, vemos violencia y cuando hablamos de violencia aquí me gustaría quizás hacer un hincapié que tú lo mencionaste muy bien, que es un fenómeno social. No solamente estamos hablando de delitos, porque los delitos, si bien no han aumentado en gran medida, ¿cierto? De hecho, bajaron mm, los índices sí, está bajando, de violencia, pero sí, los índices de criminalidad. Pero claro, la violencia de esos crímenes ha aumentado. Vemos los crímenes más violentos son los que han aumentado y los menos violentos han bajado. Entonces, eh, hay que ver las estadísticas. Pero lo que voy, no claro. solamente esa violencia delictual que nosotros estamos acostumbrados, sino violencia en no poder ponerse de acuerdo en personas, no Claro, sé, gente que se tomó una casa o se tomó un terreno y no se quiere ir porque sí. espera La que otro violencia resuelva como, y sí, no como actitud empatiza. cotidiana, dices tú. Exacto, exacto, de sentirse todo el mundo que tiene la razón, que la calle es mía, entonces pelean por Mm. quién tenía derecho a paso o sea, el paso, que dicho su nombre lo dice, Claro, pero de repente mucha gente como que inventa sus propias reglas y las da como entendidas por el resto. Entonces tenemos claro. este conflicto. ¿Cómo llegamos cómo lo vemos desde la neurociencia? ¿Qué nos podrías decir Sí. tú? No, no, o sea, claro, es un tremendo tema. Oye, quiero hacer un paréntesis, ¿ah? Leí tu Dale, columna dale. interesantísima respecto de... Sí, Muchas gracias. perdón, me voy a salir un poquito de la pauta, pero quiero comentarla porque realmente me pareció que apunta al hueso. Cuando los que no lo han leído, los invito.
Recuerdo el nombre, Felipe, el título. WhatsApp de El WhatsApp de apoderados. apoderados. La democracia está en peligro. Total, y habla, yo no sé si mencionas la violencia como fenómeno, pero realmente es algo que da pie para hablar de violencia porque es cierto, desde los pequeños espacios cotidianos, desde el micropoder que nos da de repente ser un representante de algo, en este caso, por ejemplo, una directiva de curso, intentamos imponer, queremos que las cosas se hagan a nuestro modo, sin tolerancia a nada, y esos son microespacios en los que pucha, ¿por qué aceptar esos actos violentos? Bueno, mira, te cuento desde la neurociencia, ¿ok? Las emociones, habíamos dicho en el capítulo anterior, que, ¿te acuerdas que conocimos a la que estaba investigando Antonio Damasio, un neurocientífico portugués, que es reconocido por sus investigaciones sobre las bases neuronales de la emoción, ¿ok? Él está demostrando que nosotros sentimos antes de pensar y que toda experiencia pasada se almacena con un marcador emocional y de hecho él lo llama, la hipótesis se llama del marcador somático, ¿ok? Cuando un estímulo se asemeja a una experiencia anterior, ya sea placentera o dolorosa, tu cerebro anticipa la emoción, predice, te dice lo que deberíamos hacer. Por eso te decía que nuestro cerebro no está capacitado per se para razonar y para pensar en la mejor respuesta, sino para sobrevivir. Claro. ¿Cachai? Y luego con los años tú vas entrenando lo que es la mejor respuesta según la cultura. Dime. Vivimos, ahí me gustaría hacer, vivimos también desde el prejuicio, o vivimos en el prejuicio. Oh, Y, y el tremendo prejuicio, también. y ahí me gustaría aclarar que un prejuicio no es netamente malo. Un prejuicio es algo claro que nuestra mente, y como ya sabe cómo sucede algo, lo pone en la mesa para evitarse, porque es muy eficiente además la mente, ¿cierto? Yo ya viví esto, entonces sé cómo enfrentarlo. Así es. Pero tenemos que saber Esa es la reconocer pega, pues. también. Esa es la, Esa es claro, la para que pega. sobreviva. Para que pueda sobrevivir la especie humana, uno no aprende solo de la experiencia. Ojo, también aprendes de la experiencia de otros. Y no inventamos la rueda todo el tiempo. Por eso somos seres sociales y aprendemos de nuestra sociedad. Por eso la violencia es un fenómeno social. Claro, bien, bien ahí. Mira, te traigo hoy día un estudio que lo leí hace poco, por eso lo tenía fresco en la mente. Es un estudio del 2019 que habla sobre los factores neuropsicológicos de la violencia. Esto es de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. La México. Universidad sí, Autónoma de Hidalgo es una universidad pública de las más antiguas de Hidalgo, en México, muy conocida. Y México lamentablemente es un país que se ubica entre los primeros a nivel mundial en violencia entre países que no están en conflicto armado. Sí. Entonces, bueno, es una triste realidad. Iba en una tendencia a la baja, aumentó en el 2024 y ahora digo yo, están en cifras alarmantes Pero, realmente. pero un estamos es correcto, creo yo, Un porque estamos, hay que entender que estos fenómenos que nos están sucediendo a nosotros no son únicamente que están pasando en Chile, están pasando en todo el mundo. O sea, sí, hay es un que me da fenómeno risa, ¿ves? social internacional que no, que por supuesto con la Claro, globalización se nos acrecienta, sentimos parte ¿cierto? del mundo, ¿no? O se hace más rápido. No, claro, pero Sí, porque los total. procesos antiguamente, los procesos sociales de pronto tenían una demora en llegar a otro o a expandirse, ¿cierto? Sí, Por un tema de comunicaciones, de distancia, etcétera, que hoy día con la tecnología que tenemos ya hemos superado, ¿cierto? Por lo tanto, los fenómenos sociales ya no son solo de un país, sino que lo vemos en Argentina, lo vemos en totalmente. México, en Colombia, Perú, Venezuela, ahora que hablar, ¿cierto? Brasil, etcétera. En Sí, todos lados estamos viendo más o menos lo mismo, por lo menos en Latinoamérica, que nos une sí, además un idioma, ¿cierto? Que nos unen culturas más o menos similares. sí. Estamos viviendo más o menos lo mismo. Sí, mira, ahora que hablamos de violencia, estoy evitando nombrar el conflicto de Medio Oriente y Gaza porque creo que eso pasa por otros matices, ¿no? Sí. Que son de geopolítica y razones mucho más profundas, históricas. Vamos por otro lado. Estamos aquí, en este momento al menos, abordemos la violencia desde lo cotidiano de países que no están en conflicto. Nosotros, por ejemplo, en Chile no estamos en ninguna guerra con nadie, sin embargo,
la sensación de violencia que las personas tienen y de victimización es muy alta. No necesariamente se condice con las cifras, porque ya se sabe que no, tú mismo lo dijiste, ¿no? Las cifras no Sí, nos catalogan como un país que está creciendo ni la violencia, ni la delincuencia, ni nada sí, de lo que las personas sienten, perciben, como la temperatura sí. social está muy acalorada en ese sentido. Es muy Y impresionante porque las percepciones de inseguridad, que siempre han mm, estado por sobre de la realidad, hoy día claro, se han disociado un poco de la realidad local. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sí, la percepción de inseguridad de una comuna pequeña, como la que vivo yo, Isla Maipo, que tiene ujú. índices de criminalidad bastante, pero lejanamente más bajos que la comuna de Santiago, por ejemplo, Uf, me imagino. la percepción de inseguridad tiende a ser la misma. Porque claro, estamos Ay, no te bombardeados puedo creer. también, claro. Entonces, Qué heavy. Mm, tenemos una sensación de inseguridad que no quiero decir que no que no sea real, que está bien, sí, es real porque las cosas están sucediendo, pero se ha disparado eh, por a veces motivo, porque claro, y como tú decías al principio, y creo que un poco lo que recoge la columna, es porque estamos viviendo eh, en microespacios, ¿cierto? sí, Eh, actos de violencia todos los días. Oye, pero cuéntanos de lo de claro. México, perdón. Sí, sí, volvamos a México. No, sí, pero para comentarte eso, para responderte, Mm, por supuesto que sí. Mira, yo estoy en Villarrica, pues, o sea, ¿qué más pacífico, tranquilo que Villarrica? Y aún las personas acá también hablan de la inseguridad, la violencia y la delincuencia. sí, No he sabido de nadie acá en Villarrica, bueno, ha habido casos, ya han salido en las noticias, pero no he sabido de nadie que así como directamente que entraron a su casa, que una turba, o un portonazo, y aún así se habla, porque los medios de comunicación también ahí tienen su cuota de responsabilidad. sí, Si uno porque pone los matinales todo el día y se sí. alimenta de miedo, Lo ¿qué es que lo que va pasa a es que, sentir en la tarde? claro, hay un caso ¿Cachai? hay un caso que pasó hace un par de semanas, que en Curacaví, en una parcela, entraron, asesinaron lamentablemente a una Mm, persona, se llevaron su ¿ya? auto, etcétera. Oh, Pero claro, eso por supuesto que sucede y que es grave y que hay que perseguirlo claro, y que hay que erradicarlo, ¿cierto? Y que tenemos que solucionarlo. Pero claro, lamentablemente, además, dispara esta sensación de inseguridad en sectores que están muy alejados, pero que tienen la misma dinámica, ¿cierto? claro. Parcelas alejadas de pronto de sitios más Sí, urbanizados, etcétera. Entonces, por sí. supuesto que uno empatiza también y la sensación Eso, de uno inseguridad crece, empatiza. por Sí. supuesto, pero esto es como el ejemplo de andar en avión, o sea, versus el auto. Es más peligroso subirse a un auto que subir a un avión, pero nos da más miedo subirnos a un avión que al auto. Claro, así es. Bueno, mira, como decías tú, volviendo a México, en realidad no quiero volver a México y a los índices de México, sino a los factores neuropsicológicos de la violencia. Este estudio es re interesante, a ver si lo dejo más abajo puesto para que las personas lo puedan leer. No, a pesar de que es un paper, que es una investigación, no está escrito en un lenguaje que no se pueda comprender, pero más o menos muestran que la violencia y la agresividad tienen que ver con nuestras funciones ejecutivas, que es, nosotros decíamos, la amígdala se activa y te avisa del peligro y puede sobreactivarse también o estar hiperactivada durante un periodo. Sin embargo, es la corteza prefrontal y el lóbulo frontal lo lo que puede ayudarnos a manejar esto. Entonces, ahí está la respuesta también. ¿Ya? Ellos encontraron que las funciones ejecutivas más relacionadas con la violencia son la falta de control inhibitorio, que es una Mm, función ejecutiva. Paréntesis, para quienes no saben lo que es una función ejecutiva. Todas nuestras funciones cognitivas que están dependientes de esta corteza frontal, el lóbulo frontal, dentro de las funciones cognitivas están las funciones ejecutivas, que son las funciones que nos permiten ejecutar las tareas del día a día y organizarnos y actuar, claro. ¿no? Actuar en consecuencia a lo que pensamos que está bien y evitar lo que sabemos que está mal. Bueno, el control inhibitorio es una de las más difíciles de las funciones ejecutivas
Y ahí está la clave de no caer en la violencia, a pesar de que podamos verla incluso a nuestro alrededor, ¿ok? La flexibilidad cognitiva para poder entender y aceptar que los demás son diferentes, que no siempre vamos a llegar a acuerdo, que no siempre van a actuar como nosotros habríamos actuado, etcétera. La mal llamada tolerancia, porque digo mal llamada, porque es como soportar lo que es insoportable, Lo no, que es insoportable. va más allá de la Aceptar, tolerancia, aceptemos las diferencias, es construyamos aceptarla, es desde legitimar, aceptar, legitimar exacto, al otro. Legitimar al otro exacto. es tener flexibilidad cognitiva como ejemplo, ¿no? La empatía cognitiva. Por ejemplo, hay personas que no les nace la empatía con quienes son tan diferentes, es una realidad. No nos podemos mentir. Sin Sí, embargo, tu cognición y tu aprendizaje te indica que tienes que tener una empatía cognitiva al punto que te permita respetar al otro y por último, ok, no seas amigo, no te juntes, aléjate, mm, pero no daño, no dañar. Primero, no dañar. Entonces, sí, actuar bajo esos principios se aprende, sí, se entrena y a modo de consejo, paréntesis, eh, yo sé que hay mucha gente que tiene problemas con el descontrol del impulso y la ira, ¿ok? La recomendación siempre va a ser una psicoterapia, buscar un especialista, acércate al CEFAM, o sea, busca de verdad, hay un fono violencia, búscalo, porque se puede. se Pero puede. cuando hablamos de los niños, ya que no reciben, por ejemplo, violencia en sus casas y aún así ejercen violencia contra los compañeros o en algunos círculos, eh, la idea es tratar con ellos eh, desde la neuropedagogía, incluso esto lo puede hacer un psicopedagogo, entrenar sus funciones ejecutivas. O sea, eh, hay ejercicios muy concretos que los pueden ayudar. Entonces tampoco es como, pucha, no quiero salirme del tema, pero es que tengo que decir esto. Dime. La violencia escolar, cuando se habla de violencia escolar, que los niños llegaron tan violentos, es que no sé qué, reconozcamos que también los adultos estamos con poca visión de lo que hay que hacer frente a la violencia de los niños. Lo que hay que hacer frente a la violencia de los niños es contenerla. Cuando uno le Exacto. grita a alguien y le dice, cálmate, no reacciones así, no grites, no llores. Cuando tú tratas de anular esa reacción violenta del otro, porque efectivamente no se puede permitir la violencia, estás generando más reacción agresiva del otro. Entonces, Exacto. los protocolos ahí, amigos profes, los invito a que revisen los protocolos escolares, validen la agresividad que nace de los niños, porque la agresividad es en ellos un mecanismo adaptativo de un entorno que está cada vez más violento. Probablemente se están sintiendo más violentados, están viendo violencia en redes sociales. Bueno, Sí, sí, funciones ahí, ejecutivas y hagamos programas y planificaciones que entrenen intencionadamente funciones ejecutivas. no, perfecto. ¿Qué te Mira, puedo decir? interesante el punto que tú tocas. Estaba pensando en un concepto que, que nos está costando mucho y que ha perdido valor, que es entender al otro. Y entender al otro y entender lo que está pasando, que es empatizar, ¿cierto? Ponerse sus zapatos, que de pronto nos cuesta, no implica Claro, justificar. claro, Eh, no, pues. no implica justificar. Es decir, tenemos que entender por lo que está pasando el otro para poder, desde ahí, poder validar lo que está haciendo, que puede estar equivocado, puede estar su pensamiento o su postura puede estar equivocada, etcétera, pero cuando nosotros entendemos de dónde viene, podemos, Equivocada, perdón, desde nuestro punto de vista. no, por supuesto, totalmente de Claro, acuerdo, cuando a eso consideramos voy. que el otro está equivocado, Exacto, igual podemos exactamente, entender, como dices tú. exactamente. Porque, por ejemplo, lo llevo ya, y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de delitos. O sea, cuando nosotros entendemos por qué una persona delinque, por qué cae en la delincuencia, por qué antes cayó en la drogadicción y por qué cayó en la drogadicción, porque la mamá está presa y el papá también, porque el papá estuvo preso primero y la mamá cayó presa porque vendía papelillos para poder quedarse en la casa a cuidar a los niños y salió entonces hay toda una Sí, concatenación de hechos que claro, terminan en eso, que si nosotros lo enfrentamos solamente desde el punto de vista del delito de que no cumplió la ley, eh, claro. no vamos a solucionar esto nunca.
¿ya? Y lo llevo a este extremo para también llevarlo a los más chicos, por ejemplo, de los niños, ¿cierto? En el colegio, cuando un hijo, una hija tiene una rabieta, y los que somos papás, además de niños neurodivergentes, sabemos que incluso son aún más. Claro. Si no somos capaces, ya a mí me pasó porque mi hija la diagnosticaron muy grande, cuando pequeña yo ¿Ya? no podía entender desde dónde venía y por qué esa rabia y no y cuesta desactivarla, ¿cierto? Y poder acogerla, ¿cierto? Decirle las Claro. cosas que necesitaba para poder bajar, ¿cierto? Para poder entender lo que le pasaba, reconocer esa emoción y todo lo que hemos hablado Sí, anteriormente, ¿cierto? sí, Eh, así es. si nosotros no somos capaces de reconocerlo y lo que está pasando, no solamente en la cabeza de ese niño o esa niña, sino desde dónde viene y por qué viene así, o sea, pucha, no, la violencia finalmente no vamos a poder trabajarla nunca. Sí. Mira, tú estás tocando varios aspectos, porque aborda la violencia de una manera sistémica que me parece muy acertado, mi querido Felipe, porque es una situación que no se da en solitario, ¿ok? La violencia se ejerce a otros, se ejerce contra uno mismo cuando hay otros que no están pudiendo eh, prestarme este espacio de contención de la manera Exacto, adecuada. eso. Ocurre mucho con los hijos, totalmente. O sea, nadie quiere criar hijos violentos, creo yo. Pienso que es el sentido común. Pero, sin embargo, si tu hijo está, ahora que mencionaste un ejemplo, tu hija, no sé, una Sí, pataleta, una rabieta o lo que sea, y uno responde con más violencia, o sea, es como que lo que le exacto. estamos mostrando es que es No, válido, pero no y, cuando lo haces tú, es válido cuando lo hago yo. Y el y día que ellos tengan más poder, sean más grandes, no, va a ser válido que lo hagan ellos. Entonces, claro, es exacto. como Y además mala idea. es una solución muy cortoplacista, porque desactivaste la rabieta, pero no solucionaste el problema. Eso le va a entregar una visión, una valoración de que así se resuelven los problemas y lo va a repetir con su entorno, con sus amigos, su amiga en el colegio. Entonces, y eso también va escalando. Entonces, estamos y de hecho, una de las razones por las que estamos acá también es y por las que yo estoy acá particularmente, porque yo he aprendido de esto y me encantaría y me encanta Claro, que los que nos escuchan aquí también puedan comprender un poco más de esta visión, ¿cierto? De abrir sí, un poco estos conocimientos sí, para poder, ¿cierto? Tener más herramientas, y finalmente es eso, es para poder tener así es. más herramientas para uno estar mejor, y cuando uno está Ujú, mejor, su entorno está mejor. Y si, sí. Y abrir la conversación y el debate desde la invitación a mejorar nuestra vida y nunca desde el juicio, ¿no? Eh, Porque si estamos dando tips, si estamos dando información, si estamos compartiendo, no sé, pues, saberes desde mindfulness, es porque sabemos que esto es algo que nos pasa de manera común y cotidiana, no tiene que ver con ser buenos o malos. Mira, yo te voy a comentar algo que funciona sí o sí, que es el aprendizaje de la meditación. El aprendizaje de la meditación, y aquí me detengo un minutito para contarte que muchas veces se ha pensado que es una moda, muchas veces se ha pensado que requiere mucho tiempo, que tengo que tener casi como una sala de meditación y una hora al día, todos los días a la misma hora, levantarme a las 5 de la mañana a meditar, y eso ya sabemos que no es así, ¿verdad? Es lejos de la realidad, porque esto debe y puede hacerse de manera cotidiana. ¿Y por qué te digo no es una moda? Porque esto se ha estudiado en toda la historia de la humanidad, Felipe. En el siglo XVI, te voy a contar, y le voy a contar a todos nuestros amigos, en la época del Renacimiento, el italiano Juan Luis Vives, que fue un gran estudioso de la atención plena, en su interés por la mente humana y la psicología, él escribe sobre el alma y la vida, analizando aspectos como la percepción, la memoria, las emociones, y midiendo empíricamente el efecto que tiene sobre el comportamiento el intentar un momento de atención plena para controlarla propiamente. Entonces, ya desde el siglo XVI esto se viene estudiando y ya está comprobado cómo, de muchas maneras, que el mindfulness funciona. sí, Hay una neurocientífica española que a mí me encanta, que es la doctora Nazaret Castellano,
y que muchos la deben conocer, bueno, es un encanto además. Marian Rojas también, hay varias españolas que están estudiando este tema, pero ella en particular acerca de la meditación y de cómo la meditación, el control de la respiración y tomarnos este tiempo de entrenamiento puede hacer que en los otros momentos, cuando nuestro sistema simpático se activa para responder de manera agresiva frente a algo que nos indigna, por ejemplo, que nos molesta, que nos duele, nuestro entrenamiento previo que ya hicimos con la meditación es como una cuenta de ahorro de paz que tenemos ahí guardada y que va a servir para el momento en que tú lo necesitas, ¿cachai? Como de emergencia, es tener, como decíamos el otro día, el freno de mano ahí agarrado para jalarlo en cualquier momento en que necesitemos frenar. Es Sí. la meditación, Oye, los cambios funcionales que hay en la estructura de la red atencional, ya está comprobado cómo se moviliza y esto es valiosísimo. no, Dime, perdón, no, te escucho. interesantísimo, pero yo creo que lo estamos aquí mirando estos estudios desde una visión muy eurocentrista. Me corrige si A no es la ver, palabra. Porque a claro, ver, estamos hablando del siglo XVI, pero si nosotros nos vamos a otras culturas, a a las ver, culturas ya, de Medio Oriente, hindúes, o sea, mismo claro, ya lado asiático, ¿cierto? China, Japón, ya estas sí. cosas se conocían de mucho antes, o sea, podríamos ir 1000 años antes Claro, yo te doy un y ejemplo, verlo. pero No, no, tienes por toda la supuesto, razón, sí. porque Es más antigua aún, dices y- tú, sí, milenaria. y te lo menciono porque, claro, nosotros probablemente estamos empezando en esto. Me acordé de una película, yo soy muy, muy de películas, Ah, ya, a ver. una película que probablemente nadie vio, de así como Ya, a finales de los 80, a en ver, el auge de automotriz estadounidense, donde los estadounidenses tenían una fábrica y hacían autos y era espectacular. Y ya, los japoneses que empezaron a hacer autos en los 60, que era muy mal mirado, en los 80 tuvieron el boom. Y de hecho en esta película la empresa a la empresa gringa y ya. traen a su gerente japoneses expertos en producción y lo primero que hacen, dicen en la mañana tenemos que hacer ejercicios. Cuando lo que Ya, hacían, cuando lo que ya. hacían los operarios gringos llegaban y se tomaban un café con una dona lo, y no El entendían, azúcar que claro, activa todo lo contrario. y hay un choque cultural muy interesante. La película, bueno, trata de eso, en que ya los japoneses practicaban este mindfulness, ¿cierto? Desde de la construcción de sociedad desde los individuos y no desde el individuo, Ah, qué ¿cierto? buena, qué buena. Entonces ellos decían, bueno, todos preocupados en el otro lado, que a mí me vaya bien, ¿cierto? El sueño americano, etcétera. Mm, Pero acá no era el sueño americano, el sueño japonés era a todos juntos, si todos trabajamos en conjunto nos va mejor. Y de hecho en la misma película se mostraba cómo hacían ejercicio, pero todos al unísono, hacían todos lo mismo al ah, qué mismo buena, qué tiempo, lindo. muy de esa Como época. el tai Entonces, chi. claro, Es chino, nada que ver, pero es como el tai chi. no, claro, Qué bacán. pero son cosas que permean a todas esas culturas, que es Mm, distinta a la nuestra, porque claro, nosotros estamos mucho más cercanos, sí. como tú mencionas, ¿cierto? A Europa, que fueron nuestros conquistadores, ¿cierto? A Latinoamérica, con quienes compartimos también mucha sabiduría desde nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Porque tenían conexiones, el imperio inca llegaba hasta bien adentro de Chile, Hasta pero Santiago. claro, pero nosotros estamos descubriendo de pronto estas cosas, o es más, o las hemos dejado también de lado, porque si nosotros vamos a ver a nuestros mismos pueblos originarios, también tienen estas prácticas ancestrales de conexión, por ejemplo, con la tierra, ¿cierto? Sí. De atención Y de plena. comunidad, sí, Sin llamarlo, exactamente, por supuesto, de esa manera, pero practican mucho la atención plena. Oye, por ejemplo, tienes toda la razón en eso. sí, Pues sí. sabéis que quizás ahí es uno de los daños que nos ha hecho el capitalismo también. Esto ya es opinión, no desde la No, dale, dale. ciencia, pero desde mi sentido común, eh, desde el individualismo, pues Es Felipe. que, es que, Desde el sí, individualismo, la competencia. ¿Por qué la competencia si podemos colaborar? ¿De dónde ex- sale eso?
del capitalismo. Muy buen punto. Entonces, por supuesto. Sí. Sí. Mira, Sí, y yo William te quiero, James, déjame. ¿sí? Perdón, no, dale, termina. No, solo para como profundizar en este punto nomás, pues que para William James, que también es un filósofo y psicólogo estadounidense que es considerado uno de los fundadores de la psicología moderna y del pragmatismo, la realidad es aquello a lo que yo le presto atención. Entonces, ojo ahí, que la atención plena no es solamente un buen ejercicio para ir bajando nuestros niveles de agresividad y violencia, también es para construir la realidad que queremos tener. No creo que alguien voluntariamente diga quiero vivir en una realidad que sea violenta. Entonces pongamos la atención donde queremos que esté. Es que es una excelente reflexión y ahí te quiero llevar no al capitalismo, porque yo creo que el capitalismo no es que per se sea malo, pero lo que le falta ¿Ya? es una construcción global, filosófica, que no la tiene, de cómo se construye esa realidad para todos mejor desde el individuo. Y yo creo que ahí es donde está pecando y donde la competencia finalmente, porque Me encanta que salga el Felipe yo, Contardo, yo, sociólogo, yo, máster en... Sí, no vamos a tirar el yo- currículum, pero, no, mira, pero te echaba de menos. yo que vengo del lado de las finanzas y la economía y ese lado, siempre me De las llamó la ciencias atención, sociales, pues. de las ciencias sociales, siempre me llamó la atención esto y que todavía se cree, de la mano invisible de Adam Smith. Porque el Mm, mercado se a regula ver, solo, dicen. Pero el ya. mercado, ese donde todos competimos, se regula solo. Hay algo que lo regula. Nadie ha logrado decir que lo regula. Y esa es la falta, y esa es la ausencia de ideología que yo creo que nos falta para poder, desde esa competencia de los individuos, cómo construimos este mundo mejor. Un Ya. cerebro a la vez. Wow, mira qué interesante cómo cierras, ¿ah? Interesante cómo cierras. Quiero ver en el siguiente capítulo más de este Felipe Contardo, máster en sociología y antropología y para qué. Un Lo poco vamos, cuento. lo vamos a Pégate un llamar. diploma allá atrás. Lo vamos a llamar. Sí, pues disfrázate de Perfecto. filósofo, de sociólogo. Sí, súper. Sí, se echaba de menos. Yo creo Gracias. que todos tenemos que filosofar desde nuestra realidad, que es la que vemos, y eso nos permite ir abriéndola. Marce, Así es. excelente capítulo, muchas gracias. Muchas gracias a todos y Gracias a todas. ti. Saludos para todos. Abrazos, Cada día abrazos más para simpáticos, neurociencia. Eso, abrazos ya. para simpáticos, Marce, abrazos para simpáticos para ustedes también. Nos Chao, vemos. chao. Chao.